Hola jóvenes, continuando con el ejercicio, estábamos en la parte de simplificar. Vamos a verificar si se puede simplificar el numerador con el denominador de ambas fracciones. Si ustedes observan, acá no puedo simplificar porque este tiene mitad y este tiene quinta. Y de igual manera acá tiene quinta y este tiene mitad. Ahora lo vamos a verificar de forma cruzada. Para ver si se pueden simplificar. Esto solamente se puede hacer cuando se esté multiplicando. Si se hubiera estado sumando, restando, dividiendo, no se hubiese podido hacer esta parte de acá. Ahora bien, entonces de forma cruzada, el 12 con el 14. ¿12 tiene mitad? Sí. ¿14 tiene mitad? Sí. La mitad de 12 es 6. La mitad de 14 es 7, ¿verdad? La mitad de 20, ¿verdad? Veamos acá, la mitad de 6 sí tiene mitad, pero 7 ya no tiene. Entonces hasta ahí llega. Ahora verifiquemos el otro extremo. Sería 25 con 5, ¿verdad? Este tiene quinta, sí. Y este tiene 5 tiene quinta también. Entonces veamos. La quinta de 25 es 5 y la quinta de 5 es 1. Ahora, ya no puedo seguir porque este tiene quinta y este ya solo está la unidad. Ahora a un lado voy a colocar lo que me quedó de la simplificación. En este caso fue 6 sobre 5 por 1 me quedó sobre 7. Y esto va a ser igual. Numerador por numerador, denominador por denominador. 6 por 1 es 6. Y 5 por 7, que es 35. Y esta sería la respuesta. 6 sobre 35 avos. Solo mencionarles algo que en el libro, esta parte de acá está incorrecta en el libro. Así que la corrigen para que no se vayan a equivocar. Porque en el libro lo dejan tal como está acá. 14 sobre 5. Y en realidad cuando ya va en multiplicación, usted debe de jugar con el recíproco del número. En este caso sería 5 sobre 14, ¿verdad? Ahora bien, vamos con el siguiente contenido que es relación del cociente respecto al divisor de la página 72. Para ello existe una relación del cociente respecto al divisor al dividir fracciones. En la división de fracciones se cumple lo siguiente. En el literal A, cuando el divisor es fracción propia, ¿cuándo es una fracción propia? Es cuando el numerador es menor que el denominador, ¿verdad? El cociente es mayor que el dividendo. El cociente va a ser mayor que el dividendo. Ahora bien, en el literal B me dicen cuando el divisor es una fracción impropia. ¿Cuándo es una fracción impropia? Cuando el numerador va a ser mayor que el denominador. El cociente va a ser menor que el dividendo. Para comprender mejor la teoría, y aparte de eso también está un concepto que habíamos estudiado anteriormente. Si dos fracciones tienen igual denominador, la fracción mayor es aquella que tenga mayor numerador. Ahora, para poder entender un poquito mejor, vamos a basarnos con los siguientes ejemplos. Siempre de la página 72. De lo concreto al abstracto, el número 2. Tengo 3 octavos entre 6 séptimos. Solo recordar las partes de la división. La primera fracción es el dividendo, la segunda es el divisor y el resultado va a ser el cociente. Ahora bien, aquí voy a hacer la división tal como se les he enseñado, pasar la multiplicación con el recíproco del divisor. La primera me queda tal como está, 3 octavos por, cuando ya digo por, cambio el recíproco que sería 7 sobre 6. Ahora bien, antes de multiplicar voy a verificar
Sí se puede simplificar. Entre la misma fracción no se puede, tercera y mitad. Veamos la siguiente fracción, séptima y mitad no se puede. Ahora vamos a ver los extremos. De forma cruzada, 3 con 6. ¿3 tiene tercera? Sí, la tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. Veamos 8 con 7. 8 tiene mitad, pero 7 solamente tiene séptima. Entonces hasta ahí queda. Y voy a escribir aquí la parte que me quedó de la fracción ya simplificada, que es 1/8 por 7 medios. Y esto va a ser igual, numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por 7, 7, sobre 8 por 2, 16. Ahora bien, ¿qué me dice la primera propiedad? Cuando el divisor es una fracción impropia, verifiquemos si el divisor es una fracción propia, perdón. ¿Es una fracción propia? Sí. ¿Por qué digo que es una fracción propia? Porque el numerador es menor que el denominador. Bien, sí, ya identifiqué que es una fracción impropia. ¿Qué implica? ¿Qué me dice esto? Cuando ya verifico aquí que el divisor es una fracción propia, ¿qué me dice? El cociente. ¿Quién es el cociente? Es el resultado. 7 séptimo va a ser ¿qué? Mayor. ¿Que quién? Dice que va a ser mayor. Signo de mayor, ¿que quién? Que el dividendo. ¿Y quién es el dividendo? La primera fracción, que es 3/8. Entonces coloco 3/8. 7 séptimo, que es el cociente, va a ser mayor que el dividendo, que es 3/8. Algo muy importante, cuando esté abierto el signo, significa que es mayor, y cuando cierra, que es menor. Entonces 7 sobre 16avo va a ser mayor que 3/8. Ahora, también me piden comprobar a ver si es cierto con un equivalente. Con el equivalente, ¿pero de quién? Del dividendo, para ver si es cierto. 3/8, voy a hacer su equivalente 3/8. ¿Por quién? Para hacer el equivalente, como les decía, si lo voy a hacer con 2, tengo que colocarlo en el numerador y denominador para que no me altere la expresión, ¿verdad? Voy a utilizar 2 sobre 2. Y esto va a ser igual, para que no me altere la expresión, por eso coloqué 2 y 2. Vean, numerador y denominador. Ahora, 3 por 2 es 6 y 8 por 2 es 16. Vale, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué significa entonces? Que siempre no interesa, aquí yo puedo ir buscando más equivalentes del dividendo, pero siempre va a ser menor que el cociente. El cociente siempre va a ser mayor que el dividendo. Entonces siempre acá me quedaría, luego 7 sobre 16avo va a ser mayor que 6 sobre 16avo. ¿Por qué va a ser mayor? Siempre teniendo en cuenta que no interesa el equivalente que yo forme del dividendo. Siempre este numerito que me dé acá va a ser menor que el cociente de acá. El cociente siempre va a ser mayor que el dividendo. ¿Por qué? Porque el divisor es una fracción propia. Entonces acá observan mayor abierto, menor cerrado. 7 sobre 16avos, que es el cociente, mayor que 6 sobre 16avos. Siempre me cumple. Para la siguiente, siempre voy a trabajar la parte de la división como una multiplicación y luego voy a verificar si va a ser mayor o menor el cociente respecto al dividendo. ¿Estamos? Entonces, vamos a trabajarla acá. Sé que si no se les olvida, el primero dividendo, segundo divisor y el último va a ser el cociente, que es la respuesta. Bien, 2/3 por, cuando ya digo por en vez de entre,
Hago el recíproco, que sería 5 séptimos, va a ser igual. Y veo si se puede simplificar, pero evidentemente no. Entre ellos, mitad tercera no se puede, quinta séptima no se puede. De forma cruzada, mitad y séptima no se puede. Tercera y quinta tampoco. Entonces voy a hacer la multiplicación. 2 por 5, que es 10, y 3 por 7, que es 21. Ahora bien, para verificar si el resultado va a ser mayor o menor, debo de basarme con el divisor. Este es el divisor. Veamos. ¿Es una fracción propia o impropia? Acá, ¿es una fracción propia o impropia? ¿Qué dicen ustedes? Bien, sí. Es una fracción impropia. ¿Por qué es una fracción impropia? Porque el numerador es mayor que ¿quién? Que el denominador. Excelente. Ahora bien, ya que descifré que esta es una fracción impropia, entonces es la regla D, ¿verdad? Donde dice cuando el divisor es una fracción impropia, ya verifiqué que el divisor es una fracción impropia. ¿Qué me dicen? El cociente, el resultado, 10 sobre 21avo, ¿qué me dice? Es menor. Menor va a ser que ¿quién? Que el dividendo va a ser menor que el dividendo. ¿Y quién es el dividendo? 2 tercios. 2 tercios el dividendo. Que el cociente, me dicen que el resultado 10 sobre 21avo menor que el dividendo, y el dividendo es 2 tercios. Menor, vean, cuando digo menor, cierra acá y abre acá porque este es el mayor ahora. Entonces, el cociente va a ser menor que el dividendo. Eso es lo que me dice. Lo contrario, ¿verdad? Acá cuando es una fracción propia, el cociente va a ser mayor que el dividendo. Ahora aquí es lo contrario. Cuando la fracción es impropia, el cociente va a ser menor que el dividendo. Ahora bien, pero también me piden comprobarlo a ver si es cierto. Coloco la parte del dividendo y hago un equivalente de él. 2 tercios. Para hacer el equivalente usted lo puede multiplicar por 2, por 3, por 7, por el número que usted quiera. En este caso lo voy a multiplicar por 7. Por 7 en el numerador, por 7 en el denominador. Para convertirlo, el equivalente. 2 por 7 es 14 sobre 3 por 7 es 21. Ahora bien, siempre se va a cumplir que el cociente, que es 10 sobre 21avo, el cociente, la respuesta que me dio acá, 10 sobre 21avo, esta es la respuesta que me ha dado, que este es el cociente. Este es el cociente, vean, que el cociente va a ser menor siempre que el dividendo, que en este caso es 14 sobre 21. Pero ¿por qué puedo asegurar eso? Porque si yo simplifico, llegaría a 2 tercios. Si simplifico 14 y 21, llegaría siempre a 2 tercios. Con la séptima de 14 y la séptima de 21. Llegaría a 2 tercios. Y por ende, cumple siempre lo que me dice que el cociente va a ser menor que el dividendo. Espero que no se vayan a confundir. Primero voy a identificar qué tipo de fracción tengo en el divisor, si es propia o impropia. Cuando ya defino si es propia o impropia, entonces me voy a cada uno de los enunciados. Esta es una propia y me voy a ver qué dice el enunciado. Cuando el divisor es una fracción propia, dice, el cociente va a ser mayor que el dividendo. Bien, cuando ya identifico que el divisor es una fracción impropia,
entonces el cociente, lo que me dé de respuesta, va a ser menor que el dividendo. Y aunque compruebe con los equivalentes del dividendo, siempre en ambos, en este caso, el cociente va a ser menor que el dividendo. Y en este caso, siempre el cociente va a ser mayor que el dividendo. Entonces, es de leer un poquito más, dominar un poquito también la teoría de ambas teorías, para que ustedes no se vayan a confundir. Como ya les di las claves, primero usted va a identificar el divisor, si es, como le repito, fracción propia o impropia, y de ahí usted parte para poder deducir si va a ser el cociente mayor o menor que el dividendo. Ahora bien, vamos con el tema 2, que es conversiones entre fracciones y números decimales. En este caso, les voy a mostrar acá lo del libro. Tengo Mi mundo es matemático. En este caso tengo una unidad y esa unidad la he dividido en 10 partes. Cuando a la unidad la divido en 10 partes se le llama un décimo. Significa 1 sobre 10, ¿verdad? Y se le lee un décimo. Y en decimal sería 0.1. Ahora, de una parte que dividí, volví a dividirla en otras 10. O sea, 10 por 10 que es 100. Y sale 1 sobre 100. ¿Cómo se lee 1 sobre 100? Un centésimo. Y en decimales sería 0.01. Y así sucesivamente agarra otra porción, la vuelve a dividir en 10 y serían 1000. Entonces 1 sobre 1000 va a ser igual a 0.001 en decimal. ¿Y cómo se lee? Un milésimo. Y así sucesivamente para cuando divido 1 sobre 10.000, 1 sobre 100.000 y 1 sobre 1.000.000. Para cada uno de estos está la lectura. Por ejemplo, 1 sobre 10.000 es un 10 milésimo. Y en decimales es 0.0001. Y así sucesivamente. En el millón es una millonésima, que es 0.000001. Ahora bien, solo quería explicarles la parte cómo es que van obteniendo los datos. En este caso a la unidad la dividió en 10, por eso es 1 sobre 10. Ahora agarró una parte de esa división y la volvió a dividir en 10 y 10 por 10 son 100, 1 sobre 100. Luego esa otra partecita pequeñita la volvió a dividir en 10 y por eso le sale 1 sobre 1000. Y así sucesivamente, esta la vuelve a dividir en 10, en 10, en 10, hasta que llega acá, que la dividió en 1.000.000, que es una millonésima. Ahora veamos un poquito de la teoría, que sería para escribir una fracción decimal en forma de número decimal. Se escribe el número de la fracción y se separan por medio de un punto tantas cifras decimales como 0 tenga el denominador. Vamos a observar de lo concreto a lo abstracto a la página 75. En este caso, dice el ejercicio, Juan quiere aprender a escribir en forma decimal los siguientes fracciones. Yo sé que una fracción al pasarla es una parte decimal. Entonces, para poderla pasar a decimal, la fracción a decimal, ¿cómo lo haría? Esto va a ser igual. Y voy a colocar un 0. En el denominador la unidad está seguida de un 0, por lo que se corre el punto decimal un espacio a la izquierda del numerador. En este caso, si ustedes observan, primero ustedes van a colocar el 0, que es la parte de acá, y luego van a colocar el numerador, que es 9.
Ahora bien, para poder separar y colocar el punto decimal, dice, el denominador, la unidad está seguida de un cero, solamente uno. Vean, un cero. Este cero que tengo acá. Y la parte del numerador, que es 9. Por lo que se corre el punto decimal un espacio hacia la izquierda del numerador. Hacia la izquierda vamos a contar un espacio. Acá hay uno, un espacio. Entonces sería acá, ¿ven? Un espacio, ¿ven? Entonces sería 0.9. 9 décimos sería igual a 0.9. Veamos este otro. Esto va a ser igual. Coloco la cantidad de ceros que tengo en el denominador. 1, 2. Coloco 2 ceros. 1, 2. Ahora, coloco la parte que tengo en el numerador tal como está, que es 14. Escribo el 14. Ahora bien, ¿qué me dicen? Que para poder separar o colocar el punto decimal, yo debo de contar cuántos ceros tengo en el denominador. Tengo 1, 2 ceros. Entonces me voy a correr 2 ceros hacia la izquierda del numerador. Contemos dos espacios. Un espacio, dos espacios. Punto entonces acá. Y la respuesta entonces sería 0.14. Corríjanlo del libro también porque ahí han colocado 0.014 y en realidad es 0.14. Vean, cuento 2 0, 1, 2. Cuento 2 espacios. Cuento 1 hacia la izquierda. Cuento 1, cuento 2. Punto ahí. Entonces sería 0.14. Ahora bien, esto sería pasar la fracción a decimal. Creo que no se les va a complicar. Luego tenemos de lo concreto al abstracto de la página 75. Veamos qué dice esa parte. Para convertir números decimal a fracción, se escribe el decimal como fracción dividiendo entre 1. Luego se multiplica al numerador y denominador por la unidad seguida de tantos ceros como cifras se encuentren a la derecha del punto y finalmente se simplifica la fracción de si se puede, o sea, de ser posible. Si se puede, yo la puedo simplificar. Bien. Primer paso, de lo concreto a lo abstracto, a la página 75, al número 1 me dice, escribe 0.45 como fracción decimal. Ahora bien, de decimal lo voy a pasar a fracción. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya les expliqué de fracción a decimal. Ahora les voy a explicar de decimal a fracción. ¿Qué me dice? Que el decimal lo voy a colocar como forma de una fracción, agregándole la unidad que es 1 sobre 1. Ya la convertí en fracción por el momento, el decimal sobre 1. Ahora bien, lo voy a multiplicar al numerador y al denominador. ¿Cómo? Colocando un 1 siempre que es la unidad. Y luego voy a colocar los ceros. Para colocar los ceros debo de contar cuántos números hay después de este punto decimal. Y contemos cuántos números hay después de este punto. Hay un número, hay dos números. Significa que al 1 le voy a agregar 2 ceros. Sería 100, ¿verdad? En el numerador y también en el denominador lo voy a multiplicar por 100. Agregué la unidad y luego conté los números después del punto decimal. Hay un número, hay dos números. Entonces yo voy a agregar 2 ceros. Sería 100.
Si agrego 100 en el numerador, también en el denominador debo de hacerlo. Ahora multiplico 0.45 por 100, que me da 45. Me da la parte entera y así en el punto decimal. ¿Sobre quién? 1 por 100 es 100. Ahora simplifiquemos. Quinta de 45 es 9 y la quinta de 100 es 20. Y esto va a ser igual entonces a 9 vigésimo, ¿verdad? Y esa sería la respuesta ya decimal a fracción. Si ustedes lo hacen en su calculadora, se los voy a mostrar. 9 entre 20 va a ser igual a ¿quién? A 0.45. No estoy mintiendo, ¿ven? 0.45. O sea, de decimal lo pasé a fracción, que es 9 sobre 20. Ahora bien, ¿cómo lo hice? Como ya les expliqué, ¿verdad? Coloco la unidad, luego cuento los números después del punto decimal. Un número, dos números. Y agrego entonces 2 ceros. Si hubiesen estado 3 números, 3 ceros. Hubieran estado 4 números, 4 ceros y así sucesivamente. Entonces, si lo multiplico por 100 en el numerador, también en el denominador. Y ya formé la fracción. Como se pudo simplificar, entonces formé ya la fracción simplificada. Y acá 0.45 número decimal. Esto va a ser igual a 45 sobre 100, que es la fracción decimal. Y esto va a ser igual a 9 sobre 20, que es la fracción común, ya simplificada. En el ejemplo 2 dice escribe 0.33333 o 3333 como fracción decimal. ¿Cómo lo va a convertir a fracción decimal? Siempre la convierto acá al decimal, le agrego en la parte de abajo la unidad para comenzar. Ya le agregué la unidad, listo. Ahora, agrego acá arriba la unidad que es 1 y cuento para ver cuántos ceros voy a colocar después. ¿Cuento qué? Cuento los números que están después del punto decimal. Después del punto decimal. Veamos, un número, 2 números, 3 números, 4 números. Entonces voy a agregar ¿cuántos ceros? 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Veamos, un número, 2 números, 3 números, 4 números. Entonces agrego 4 ceros. 1 0, 2 0, 3 y 4. Entonces lo voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 10.000 en el numerador y también en el denominador para no alterar mi operación. 2, 4, 2. Vale. Ahora multiplico 0.3333 por 10.000, que me da 3.333. Si ustedes observan, solo me queda la parte, cuando hago esa multiplicación, solo me queda la parte entera, sin el punto decimal, 3.333. ¿Ven? ¿Sobre quién? 1 por 10.000, me queda 10.000. Aquí no me cambia. Y la respuesta sería acá. 3.333 sobre 10.000. Y eso sería todo. Creo que no está complicado, solo saber cuántos ceros voy a agregar. Cuente usted después del punto decimal cuántos números hay y lo agrega en el numerador después de la unidad. Si hay 4 ceros, agregué aquí 4 números, 4 ceros en el numerador y denominador, y luego hago la multiplicación y si ustedes observan el resultado es acá, esta parte de acá, pero ya sin el punto decimal, ya es la parte entera. 3.333 sobre, aquí como hice la multiplicación